a día de hoy una muy buena idea no es suficiente para que triunfe un negocio. ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a descubrir cómo lo ha hecho Juan Merodio. Pero espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras, además de recibir 5 cápsulas de conocimiento desde nochechambó.es. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Eso sí, Juan, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás ni cómo te va la vida, que por supuesto quiero saber, pero más adelante ya te preguntaré. La primera pregunta va a conocerte un poquito más de verdad. Y para mí esto se conoce conociendo tu última lectura. Mira, la última lectura, te digo, en la que estoy además ahora metido, porque la tengo por aquí. Mira, que además es un regalo, ¿eh? El fundador... voy por, bueno, llevo solo una cuarta parte del libro, pero me está pareciendo súper interesante, súper inspiradora ver cómo alguien hace tantos años montó un negocio y que no difiere mucho de cómo se montan ahora, salvando obviamente el aspecto tecnológico, pero sí la parte de esencia. Así que me parece un libro muy recomendable. Ese justo lo tengo en la lista, bueno, la lista interminable, no sé si eres como yo, de estos que tenemos listas que no Sí. terminan nunca, pero lo tengo pendiente. Ahora, Juan, ha pasado una cosa, y es que cuando has dicho el título del libro, se habrá escuchado un pequeño pitido. ¿Esto por Vale. qué es? Porque en la primera cápsula de conocimiento que sacaremos mañana por email estará el título de este libro. Sí que voy a decir que para la gente que lo esté viendo en vídeo ya sabe qué libro es. No, Vale. no hay problema. Ahora sí, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Muy bien, todo en orden. Siguiendo el 2023, un año raro, pero al final de los años más raros se sacan las mayores oportunidades. Siempre soy un convencido de eso. Pues sí, totalmente. A mí también me está pasando lo mismo y cuando hay dificultad siempre hay aprendizaje. Total, total. Ahora sí, Juan, para lo que estás aquí, queremos que nos cuentes quién eres y sobre todo cómo lo has hecho a partir de tu historia. Así que el micro es tuyo, cuéntanos. Bueno, yo me considero un emprendedor desde que soy muy pequeñito, ¿no? Para mí emprender es una manera de vivir, es una filosofía de vida, llámalo como quieras, pero la base del emprendimiento es ser curioso por naturaleza y yo tengo recuerdos de mi curiosidad a los 3 años. Y es que me acuerdo que mis padres me regalaban, por ejemplo, un coche teledirigido y en lugar de ponerme a jugar con él, lo destripaba, lo rompía para ver qué tenía dentro. Es decir, y eso lo hacía con 3 años para decir cómo funciona esto. Claro, luego ya difícilmente iba a funcionar el coche, ¿no? Entonces destrozaba las cosas para entender el funcionamiento. Siempre me ha gustado mucho el crear cosas, ¿no? Y de hecho aprendí a programar con poco más de 7 años por mí mismo, haciendo juegos chorras, ¿no? Y todo esto fue evolucionando. Yo nunca he pensado en sí en decir quiero emprender. Lo que sí tenía claro es que no quería tener jefes. Siempre lo he llevado muy malo, muy mal. He llevado muy mal que me den órdenes. Muy mal, ¿no? Desde padres o quien sea. No entendí, sobre todo, cuando te dicen haz algo sin una razón en la cual yo entienda, ¿no? Haz esto porque yo lo digo, no lo entiendo, no. Lo hago, pero dame una explicación racional para todo esto. Y lo cual, pues eso tiene una parte buena y una parte mala. A raíz de todo esto, bueno, yo estudié en el colegio, empecé la universidad, pero dejé la universidad al cuarto año. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones. La dejé al cuarto año porque me empecé a dar cuenta que no era lo que quería hacer, que es que eso que había empezado a estudiar, yo no me veía trabajando mi vida de ello, no me ilusionaba, ¿no? Y ¿Y por tenía qué claro. empezaste? ¿El qué? ¿Por qué empezaste esa carrera? Pues porque con 18 años no tienes muy claro lo que estudiar. Y todo el mundo de las telecomunicaciones es verdad que me gustaba, ¿no? Al final todo, pues te aprendías a programar. Dije, bueno, pues voy por ahí. Yo venía de la parte de ciencias más puras, entonces, pues me gustaba, ¿no? Pero una vez dentro, pues ya vi que esto no era lo mío. No era lo mío. Y dejé la universidad sin un plan B. Dejé la universidad. Entonces dije, bueno, pues no sé, me pongo a trabajar y me empecé a trabajar en tema inmobiliario, en el sector inmobiliario, Nuevo compra-venta de, cambio. de pisos. Sí, totalmente. Pero fíjate que ahí aprendí muchísimo, porque al final la vida es un proceso de ventas. Todo en la vida, a nivel personal y a nivel profesional. Entonces aprendí de la manera más dura, que es la puerta fría, en venta inmobiliaria, que es de las cosas más complicadas que hay. Tengo que decir que a lo largo de todo esto he trabajado en muchos puestos de venta relacionados con venta por teléfono, de seguros, es decir, cosas de estas bastante complicadas, pero que me han enseñado mucho. Y yo tenía claro que algún día quería montar un negocio, pero no sabía de qué, no se me ocurría la idea. Y fue en el año 2004 donde se me ocurrió una idea, que era una web de coches para la mujer. Esta idea la vi en Australia, había algo parecido, y dije, ostras, ¿y por qué no voy a montar esto en España?
y lo monté mientras trabajaba en otro negocio, bueno, en otro negocio, mientras trabajaba para una empresa, porque claro, necesitaba vivir de algo. Me fui al banco, dime, Oye, dime. Juan, hasta este momento, vale, estamos en 2004. Antes del 2004, ¿qué trabajos habías tocado ya? Porque dejas la carrera, te pones a trabajar en el sector inmobiliario. De ahí el 2004, ¿montas algún proyecto por tu cuenta? ¿Cambias de trabajo? Bueno, es cierto que yo estuve cogiendo, incluso cuando estaba en la universidad tenía trabajos, pues lo que sé, típico trabajos que trabajas en el Burger King, en el Vale. Blockbuster en aquel momento, de teleoperador. Yo Yo eso no lo daba he conocido ya. claro, eso no. Pero luego también daba clases particulares de matemáticas, de física y de guitarra. Entonces con eso también sacaba dinero. Pero es cierto que empecé a ganar dinero con Internet desde el año 2000, estando en la universidad. Ujú. Empecé a ganar dinero, no con un negocio formal, pero empecé a detectar maneras en las cuales podía ganar dinero con concursos. Por ejemplo, gané dinero, luego haciendo representación de marcas y cosas que ahí eran muy poco eran muy novedosas, pero bueno, yo empecé a entender Internet. En el año 2000 te tengo que decir que es cuando me empecé a intentar entender Internet y ahí vi grandes oportunidades de poner ganar dinero. No montar un negocio, sino ganar dinero. Ujú. Y claro, en el 2004 ya fue donde di un poco más el salto y cambió mi vida desde el lado ese, ¿no? De abandonar la universidad y exponerte a algo que dices, pues no sé por dónde voy a ir. Claro, ahora lo de trabajar en internet o montar proyectos es algo muy fácil con el no code y diferentes herramientas, pero claro, estamos hablando del 2000, estaba también, hacía poco que se había creado y estaba llegando incluso a España. ¿Tú cómo empezaste a trastear con internet? ¿Como ya sabías programar, tenías esa ventaja competitiva igual o cómo aprendiste? Sí, bueno, empecé a hacer cosas de programación, de pequeñas páginas web, etcétera, pero y empecé a aprender la parte de SEO, ¿no? De posicionarte en Google, que obviamente las búsquedas eran mucho menores de las que hay ahora, pero ahí el SEO también era muy sencillo, es decir, había muchas técnicas que hoy obviamente están prohibidas, pero que era relativamente fácil a que una página apareciese para determinadas búsquedas. Pero mi objetivo ahí, más allá de ganar dinero, era entender mejor qué se podía hacer en este nuevo contexto, como Vale. dices, que era relativamente nuevo para todos nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba con mis amigos y no entendía muy bien lo que hacía. Decía, pero ¿y cómo puedes ganar por aquí dinero, no? Empecé a ganar dinero ya también con el programa de Google AdSense, al final con publicidad, haciendo distintas webs de contenidos, metías publicidad contextual y con eso ibas monetizando una parte. Pero yo toda esa parte lo considero un aprendizaje, porque ahí no había cursos de internet, no había cursos de marketing digital, no había cursos de nada, era puro aprendizaje a lo bestia. Claro, tal cual, por eso te digo, me remonto al 2000, que yo nací ese año, de hecho, pero por lo que he visto no había nada de información, estaba No. llegando todavía a España. Es que incluso que me hables de SEO en el 2000 me parece una locura. Era raro, sí, 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 era algo muy extraño. Y es que estaba recién llegado y como dices no había nada. Incluso todavía se ponía en tela de juicio si esto iba a ir a algún sitio. Obviamente no hablases de e-commerce, porque eso ya era, vamos, algo totalmente loco. Pero incluso si te vas unos años después, a partir del 2004, 2005, 2006, todavía hablar de hacer marketing en Internet en las empresas era algo muy novedoso. Las empresas no apostaban por ello. Yo trabajé en el sector inmobiliario también en esa rama en el 2005 y yo era el último mono de la empresa. Decían, buah, este que hace marketing en Internet, esto es una tontería, ¿no? Ya. Y poco a poco ha ido dándose la vuelta hasta que, bueno, pues ya han entendido que, joder, Internet es otra cosa. Vale, volvemos al 2004 con el proyecto de coches. Coméntanos cómo arrancaste, si triunfó, al final no llegó a nada. Pues sí, la verdad es que fue mi primer proyecto y funcionó. Yo, claro, empecé a investigar, a hacer un plan de negocio y dije, vale, para montar esto necesito tanto dinero, ¿no? Concretamente necesitaba 12.000 euros. ¿Por qué? Como bien decías, ahí no había herramientas low code. Entonces, para hacer una web tenías que pagar a alguien a hacerla. Yo sabía hacer webs, pero muy básicas. Esto era un portal de contenidos, lo más parecido a un WordPress, por decirlo de alguna manera. Claro, yo necesité contratar a una empresa y me acuerdo que en aquel momento la web me costó 6.000 euros. Claro, pero necesitaba inversión en publicidad. Hice un plan de negocio y digo, vale, necesito 12.000 euros para el primer año. Me doy un margen de 3.000 euros, pues por posibles cosas que surjan, 15.000 euros. Claro, yo no tenía 15.000 euros, yo trabajaba, pero el dinero era para vivir. Total que me fui al banco a pedir un préstamo. Y claro, no había otra manera. Entonces me fui al banco, me pedí un préstamo con el aval de mi padre, porque claro, si no, no me lo habrían Ujú. dado Claro. y empecé a montar el negocio, ¿no? Y estuve un año compaginando mi trabajo en esa empresa, que obviamente no sabían nada, porque si lo llegan a saber, me hubiesen despedido, porque además es un sector era una empresa bastante conservadora, ¿no? En ese sentido. Y entonces lo que hacía era, pues, muchas reuniones a primera hora de la mañana, última hora de la tarde, trabajaba por ahí a escondidas.
Y el proyecto fue muy bien. Empezó, me acuerdo que el primer mes gané 40 euros. Todo con publicidad en Google AdSense, ¿no? Ujú. Publicidad contextual. Segundo mes 80. Tercer mes 200. Cuarto mes 400. Y así fue subiendo. Ya Y llegué al proyectando. mes 12 y recuperé la inversión que había hecho y me generaba ya un sueldo para poder vivir de esto. En un Por lo año. tanto, en un año, justo. En un año recuperé inversión y ya tenía unos ingresos fijos mensuales para poder vivir con el mismo sueldo que tenía trabajando para esta empresa. Entonces decidí dar el salto, dejar la empresa, era un poco, daba vértigo, ¿no? Porque al final dices, la típica seguridad, y me puse con todo esto y el proyecto funcionó y a partir de ahí, pues hasta ahora, sigo viviendo de mis proyectos. Vale, vamos a entrar ahí, vamos a coger la lupa y a entrar un poco desde la y hasta ahora porque sé que han pasado muchísimas cosas. ¿Vale? Estamos hablando de que cuando empezaste este proyecto realmente no tenías carrera, no tenías ningún estudio superior, si lo queremos No. llamar así, y era todo, te movías por curiosidad. Sí, pero bueno, miento. Sí tenía un estudio, bueno, adquirí conocimientos de negocio porque me hice un máster en una escuela de negocios de Madrid de dirección comercial y marketing. Cuando Vale. yo abandoné la universidad y me di cuenta que digo, vale, si yo algún día quiero montar un negocio, yo necesito saber algo de negocios. Entonces me apunté, me inscribí a un máster, me costó que me seleccionasen porque no tenía estudios superiores y tal, pero bueno, al final me dieron acceso, era un máster de un año presencial y claro, yo recuerdo el primer día que llegué al máster, yo no me enteraba de nada. Es decir, es como si entras en una clase de chino, exactamente igual. Yo tenía ahí 23, 24 años, por ahí, y claro, todos mis compañeros tenían una media de 35, 40, eran profesionales, en activo, tal, claro. Y yo dije, wow. Digo, bueno, da igual, de aquí me pongo las pilas, estudio el triple y lo consigo. Y me fue muy bien en el máster, empecé a trabajar, a estudiar un montón y aprendí muchísimo. Y claro, una vez acabado, si esto fue en el 2003, porque cuando acabé todo esto fue cuando monté el negocio. Entonces, claro, adquirí una serie de conocimientos que me ayudaron a dar el paso para montar una empresa. Por eso insisto mucho siempre a todos los emprendedores que hay que saber de negocios. Al final, emprender es un negocio y un negocio requiere de recursos humanos, requiere de finanzas, requiere de marketing y tienes que tener un poco una visión de todo porque a día de hoy una muy buena idea no es suficiente para que triunfe un negocio. De hecho, yo personalmente diría que es lo de menos. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo digo un 80, es un 20% la idea. Es decir, como mucho es un 20%. Y tienes que aprender muchas cosas. Entonces, eso es lo importante. Y ahí siempre he estado formándome por mi cuenta o cuando he podido, pues con estudios que me he podido pagar, etcétera, etcétera. Que claro, para ese máster también me tuve que pedir un préstamo. Porque claro, yo no tenía dinero para pagar el préstamo. Te Entonces conocerían tuve en que el pedir. banco ya. Sí, me conocían, pero bueno, por suerte podía ir pagando las cosas. Entonces, bueno, pero siempre insisto en que la formación es una de las primeras y más importantes inversiones que tenemos que hacer todos en nosotros mismos. Vale, continuamos con el proyecto sale, ya puedes realmente vivir de este proyecto, al final tenías que seguir dedicándole horas para ir mejorando, imagino también habría una pata importante de soporte en esos primeros momentos, Sí. pero ¿cómo fuiste después evolucionando? ¿Continuaste formándote? ¿Lanzaste nuevos proyectos? ¿Llegó ya la formación o cómo lo enfocaste? Nunca he parado de formarme. De hecho, sigo todos los días, tengo entre 1 y 2 horas para aprender. Todos los días, desde entonces. Para mí eso es clave, es totalmente importante. Pero lo que hice fue ir haciendo crecer ese negocio. Esto era una web de coches para la mujer. Entonces empecé a montar verticales para la mujer en otras temáticas. Tenemos de coches, tenemos de belleza, de viajes, de trabajo, y empecé a sacar distintos verticales e ir haciendo o expandiendo el negocio. Paralelamente, también monté una agencia de marketing digital, pero sin quererlo. ¿Por qué? Porque me ¿Cómo es empezaban a... eso? Claro, porque yo sabía, hacía marketing para mí, había aprendido a hacer marketing para mí, etcétera. Entonces, pues por contactos me empezaban a llegar empresas que me decían, oye Juan, ¿nos podrías ayudar con una página web? Y digo, bueno, y así empecé. Y poco a poco empecé a generar clientes y dije, pues voy a montar una agencia de marketing. Porque al principio la arranqué sin nombre, no había nombre. Y luego ya le puse el nombre y eso fue otra línea de negocio que monté en aquel momento, esa agencia de marketing digital. Y entonces al final me obligaba a seguir aprendiendo, a seguir mejorando mis negocios, a aprender de otros negocios, de otros sectores que también luego podía retroalimentar al mío. Vale, me gusta mucho este último punto que has tocado porque siempre nos hablan de especializarnos en algo concreto, igual a futuro es lo mejor, pero yo, por ejemplo, que estoy en una etapa más inicial, considero que lo mejor es tocar diferentes sectores. De hecho, para clientes míos lo estoy haciendo, de lo que aprendo en una inmobiliaria, igual lo aplico en un restaurante y viceversa, y también con un equipo de fútbol y vas aprendiendo diferentes cosas. Y claro, tú tienes el poder, si quieres llamarlo así, de darle la vuelta y situarlo para otro sector y aprender. ¿Tú esto cómo lo entiendes?
Yo creo que hay que tocar cuanto más mejor. Ahora bien, luego si te quieres convertir en especialista en algo, ahora es tan amplio todo que realmente, por ejemplo, si dices quiero ser experto en marketing digital, es tan grande el marketing digital que no puedes ser experto en todo. Pero sí creo mucho en aprender de todos los sectores y todo lo que te sea posible. Porque como bien dices, al final hay un cruce de datos. Es decir, lo que aplicas en inmobiliaria lo puedes aplicar. Es más, esto cuesta mucho entenderlo a muchas empresas. Yo cuando, por ejemplo, doy conferencias o cursos, siempre les digo, oye, ¿os parece bien que os ponga ejemplos de otros sectores? Y hay muchas que no quieren. Dicen, no, no, a mí de mi sector. Digo, es que las mejores ideas no van a venir de vuestro sector. Eso es endogámico. Mira sectores que no tienen nada que ver con el tuyo, mira qué están haciendo y cómo te lo puedes llevar a ti. Y ahí es donde realmente está para mí el valor de las cosas. Entonces, yo creo que tienes que tocar cuantos más sectores mejor. De hecho, he tenido la suerte, tanto por la agencia de marketing como por mi trabajo como consultor, poder tocar miles, no sé, no miles, ¿vale? Pero cientos de negocios No, de no, distintos miles, dilo, sectores. miles. No, pero incluso a veces hay algunos clientes que me preguntan, oye, ¿pero tú has trabajado en mi sector? Le digo, no, ni necesito. Digo, si de tu sector sabes tú. Lo que hacemos es juntar mi experiencia y conocimiento con el tuyo del sector y hacemos un team. Si yo no tengo que saber de tu sector, para eso sabes tú. Si no monto yo mi empresa de tu sector. Vale, sí, sí, totalmente. El único problema que me encuentro ahí es que luego cuando piensas igual en escalabilidad, sí que sería más escalable centrarte en un sector a la larga, ¿no? Si hay audiencia suficiente, sí. No sé, si por ejemplo te vas a algo muy, muy, muy vertical y la audiencia es pequeña, al final por ahí escalar es difícil Es también. difícil, claro. Pero yo estoy muy de acuerdo en lo que dices porque yo siempre he trabajado mucho en los nichos. De hecho, fíjate, en mi primer negocio, mujeres y Totalmente. coches. Siempre. Negocio de lujo. Siempre voy a nichos, porque en los nichos es donde está la mayor rentabilidad. Es decir, yo no busco una escalabilidad enorme. Yo trabajo sobre rentabilidad. Para mí es más importante. Es decir, muchas veces el concepto de startup al final es crecer. Da lo mismo perder dinero. Crecer a Ya, cualquier precio. Yo nunca he practicado esa teoría. Es totalmente lícita, pero yo trabajo desde el punto de la rentabilidad, de que un negocio tiene que darte dinero. sí. Si no da dinero, eso no es un negocio. Ni sostenible tampoco. Totalmente. Vale, vale, vale. Me gusta porque es que son conceptos que muchas veces chocan y yo creo que van más de la mano de lo que parece. Sí, a ver, no hay un camino único. Al final hay mil maneras de construir un negocio, mil maneras de hacer las cosas. Yo comparto las mías, las que a mí me han funcionado, pero no significa que si lo haces de otra manera no te funcione. Lo que sí creo es importante es que cada uno tiene que encontrar su manera. Es decir, escucha a todo el mundo que puedas, aprende de todo y crea tu propia manera, tu propio método con el cual tú te sientas cómodo y te funcione. Ujú. Vale. Estábamos hablando de la agencia de marketing, ahora nos has comentado algo de consultoría. ¿Cómo evoluciona esta agencia de marketing para que tú termines siendo consultor? Bueno, la agencia siguió evolucionando, empecé a captar clientes y de repente conocí a una persona que luego fue mi socio, porque me contactó, de hecho, le conocí porque era un cliente, iba a ser un cliente, y dice, oye Juan, necesito que hagas esto, tal, trabajo para esta empresa. Y hablando con él un día para un posible presupuesto, me dice, oye Juan, mira, yo estoy pensando en dejar mi empresa, ¿y si nos juntamos y montamos una agencia de marketing? Y le dije, vale, ¿por qué no? ¿Su empresa tiene algo que ver con el marketing? No, no tenía nada que ver, venía del mundo hotelero, no tenía nada que Vale. ver. Y le dije, vale. Entonces, a partir de ahí nos juntamos, montamos una nueva marca, yo derivé parte de mis clientes o mis clientes a esta nueva marca y la hicimos crecer, ¿no? Y esa agencia estuvo funcionando durante 12, 14 años. Claro, en la agencia, al final, él es quien estaba en el día a día con los clientes y con el equipo, porque a mí esa parte no me gusta tanto, ni me considero que soy tan bueno, ¿no? La parte de consultor es una vía paralela, porque al final a mí lo de consultor me gusta o me ha venido también un poco de manera automática, que es en función de todo lo que he hecho, es ayudar a otras empresas a hacer crecer sus negocios. Entonces me ha llegado también, yo nunca he dicho voy a ser consultor, sino que me empezaron a llegar trabajos. Ujú. Pero igual que Nacho, nunca he pensado en trabajar mi marca personal al principio, porque no Vale. se hablaba de marca personal. Claro, yo lo de la marca personal siempre he creído que es algo muy relativo. Yo lo veo como mi marca personal siempre la he tenido y la tengo. Lo que pasa es que me conocen, mis amigos que me conocen tienen una imagen sobre mí, para mí eso es la marca personal. Lo que están diciendo ahora cuando se ven o cuando dicen cuando hacen una cerveza. Yo creo que en el mundo digital pasa lo mismo, lo único que como no nos conocemos tendré que comunicarme
o tendré que mostrar lo que hago para crear esa marca personal. Sí, pero la marca personal luego puede llevar a ser un negocio. Que al Vale, final, sí, sí, sí. Y en ahí mi caso entramos es a lo un de negocio. antes. Claro, en mi caso es un negocio, pero yo no busqué que la marca personal fuese un negocio. Yo empecé a generar contenidos, a hacer cosas porque a mí me apetecía. Y luego todo eso. Es como muchos de los actuales influencers o youtubers o streamers nunca pensaron en ser un influencer, sino que empezaron a Claro. hacer lo que querían y luego se convirtieron automáticamente en influencers y ganaron dinero con ello. Claro, realmente lo que te pasó también a ti con tu proyecto de coches para mujeres. Al final vinieron clientes porque hacías un buen marketing. Claro, sí, sí, y ahí te empezaban, al final el boca a boca empezaba a funcionar y te llegaban, es decir, yo nunca he hecho labores comerciales como tal y sigo sin hacer, yo no tengo una estrategia comercial al uso, es decir, de ir a puerta fría. Al final sí, utilizo el contenido para llegar a mis posibles clientes y que vengan ellos a mí, no ir yo a ellos. Claro, ahora hablando de contenido, ¿tú en qué momento empiezas a entender que el contenido es importante para comunicar y a nivel estratégico? Porque claro, nos estás contando que en 2000 ya utilizabas Internet, entonces sé que tú también desde hace mucho tiempo valoras el contenido. Sí, desde mi primer proyecto en 2004 era de contenidos, generaba contenidos todos los días. De hecho, al principio, claro, era yo solo y era yo quien escribía todos los contenidos, absolutamente. Y dije, los contenidos dan dinero, con publicidad, sí, sí, pero dan dinero. Los contenidos me ayudaban a captar leads para concesionarios de coches. Y dije, pues esto también da dinero. Entonces, yo me di cuenta que el contenido era una manera de monetizar y de ganar dinero. Luego empezaron a salir distintas opciones, pero siempre lo ha sido. Y creo que el contenido es lo más complicado de crear, porque al final ser estricto en una estrategia de contenidos lleva mucho tiempo, lleva esfuerzo, ¿no? Pero además es a largo plazo, pero es de las estrategias más rentables que existen. Y tanto. Pero lo que tú dices, es a largo plazo y muchas veces caemos por el camino por no ver ese resultado inmediato. Sí, 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 totalmente. Y luego de consultor ya pasas a formador. ¿Cómo es este? ¿También te viene dado, como comentas? Al final la gente te lo pide que des formaciones o ya era una parte más estratégica con tu marca personal. Todo vino solo, pero de hecho casi todo vino a la vez. Porque yo te comentaba que cuando tenía 16, 17 años yo ganaba dinero como profesor, daba clases de matemáticas, de guitarra, etcétera. Entonces he sido formador desde muy pequeño en esa parte. Y realmente todo empezó porque cuando yo estaba también con todo esto que te hablaba, que me llegaban clientes para la agencia, también me ofrecían darles formación. Me decía, oye Juan, ¿tú nos puedes enseñar a crear un WordPress? ¿Tú nos puedes enseñar? Y dije, pues vale. Y me ofrecieron, y incluso empecé a hacer webinars, que ahí era raro también, y me decían, oye Juan, queremos hacer este curso online en directo, ¿nos ayudas? Y yo, vale. Y me pagaban por ello y dije, pues genial. Entonces, así empezó un poquito todo. Y luego sí es cierto que te van viendo en un sitio, te llaman para otro. Es decir, toda esa parte de formador, de speaker también surgió igual. Yo nunca dije voy a dar conferencias. De hecho, yo tenía pánico a hablar en público. Pero como no sé decir que no, pues un día me dijeron, oye, ¿te vienes a San Sebastián a dar una charla sobre marketing en redes sociales? Esto fue hace 12, 13 o 14 años, no recuerdo. Y dije, sí. Y fui ahí y hablé. Y de ahí que había una persona en la escuela de negocio y me dice, oye Juan, ¿te vienes a dar clases a mi escuela de negocio que tengo? Vale. Y empezó así la rueda. O sea, me encanta conocer las historias porque, claro, ahora actualmente eres de los referentes a nivel español en marketing digital y la gente puede pensar de que esto lo has tenido tú súper pensado, si te has dedicado a eso toda la vida, pero claro, viene de hace mucho tiempo, cuando tú ya hacías muchísimas cosas antes de eso y que al final te lo han pedido y que tú no tenías ningún interés ni ninguna intención de ser comunicador en un principio. No, 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 en absoluto. Yo lo único que tenía claro es que no quería tener jefes. Eso es lo Ya está, único que yo partiendo tenía de claro. eso. El resto al final, pero por eso soy un partidario de que el camino se hace andando. Muchas veces creo que la planificación es importante sin excederte. Es decir, porque si estamos planificando mucho, al final la mayor parte de lo que planificas no va a valer para nada. Entonces siempre digo, vale, traza una pequeña hoja de ruta y por el camino irás teniendo aciertos y errores, aciertos y errores. Esto es un zigzag, pero todo va encajando, es como un puzzle, es alucinante, todo va encajando y las cosas te van viniendo. Entonces, para que algo suceda, tienes que hacer cosas. Entonces, yo siempre digo, haz y las cosas sucederán. Es como magia, pero es cierto, funciona. Yo muchas veces lo enfoco a nivel personal como el camino hacia el fracaso. Y es decir, tengo un fracaso, tengo otro, tengo otro, tengo otro, hago un éxito, pero el no tener miedo a lo he hecho mal o he fracasado con este cliente o a nivel personal, porque creo que forman parte, son steps, tipo cuando haces el Camino de Santiago que tienes paradas cada 20 kilómetros, pues algo similar. Y de ahí, fíjate, algo muy importante y es lo que está diciendo, que
al final no tener miedo al equivocarte, pero muchas veces el miedo al fracaso o al equivocarnos viene por el qué dirán de terceros. No es tanto por nosotros, sino porque pues llega alguien y dice, es que te lo dije. Entonces, yo creo que ahí tienes como que te dé igual totalmente. Es más, si yo hubiese hecho caso a mi círculo cercano, yo nunca habría emprendido. Porque a mí me decían, joder, búscate un trabajo, que en tu sector pagan bien y quítate de problemas, que vas a emprender, a hacerte autónomo o tal. Yo no hice caso a nadie, yo hice lo que yo quería hacer. Entonces, al final, creo que tenemos que ser dueños de nuestros aciertos y de nuestros fracasos. Que a alguien no le gusta, el problema lo tiene él, pero tú te tienes que crear tu vida. Y si te equivocas, es decir, yo creo que no hay un error tan sumamente grande que te estropee la vida, no lo creo, ni mucho menos. Al final, pues bueno, darás 2 pasos para atrás. Fíjate, si en ese primer proyecto de emprender que corría el riesgo de pedir 15.000 euros, yo lo valoré, porque para mí 15.000 euros en el año 2004 era mucho dinero, Y mucho. Y para actualmente mí, esto, bueno, claro, y actualmente también suena dinero. yo no tenía ese dinero. Y pensé, vale, escenario más negativo, ¿qué pasa si lo pierdo todo porque el negocio no funciona? Digo, pues nada, pues que tendré que tirarme trabajando más años para pagar el préstamo, pero no me arruina la vida. Claro. Entonces, al final, quien no corre riesgos, quien no asume riesgos, nunca vas a tener oportunidades de ganar ni de mejorar. Claro, es que encima, lo dices esto ahora, que en su momento te atreviste a hacerlo, pues tiene mucho más sentido. Pero mira, hay una cosa, siempre muchas veces ponemos de excusa el dinero, ¿no? Es decir, no, no es que si tuviese dinero, ya, pero muchas de las personas que dicen eso, si tuviesen el dinero no lo harían. Te pongo un ejemplo. Y esto lo he comprobado con muchos de mis amigos, ¿eh? Digo, si mañana te tocan 60.000 euros a la lotería, fíjate que esto es dinero que has ganado sin hacer nada. Ujú. Digo, ¿qué harías? ¿Te comprarías un coche? ¿Te quitarías una parte de hipoteca? ¿O los invertirías en montar un negocio, en acciones, lo que quieras? La mayoría dicen, no, 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 pagaría algo o me compraría algo. Muy poca gente lo invertiría por el miedo a perderlo. Entonces, no es cuestión de no tenerlo. Es que aunque lo tengas, es miedo a perder las cosas. Pero al final la vida creo que hay que vivirla. No es azar, sino es, ¿vale? Yo quiero conseguir algo y este es el precio, el riesgo que me cuesta por intentar conseguirlo. No hay ningún emprendedor que al final todo lo que haya montado le haya funcionado. Eso no existe. Claro, eso también es lo que hablo muchas veces de lo de la mentalidad de abundancia y que al final, aunque también te digo que yo creo que a nivel humano tenemos eso arraigado de el tener miedo por el futuro o el y si mañana no tengo o el si. Entonces creo que tenemos que romper un poco con eso. Sí, pero bueno, ahí entramos un poco en ser ordenado, ¿no? Y si mañana no tengo, bueno, pero eso entramos ya en no vivir por encima de tus posibilidades. Que la mayoría de personas viven por encima de sus posibilidades, sobre todo países como España, que son países... He tenido la suerte de poder vivir en distintos países y, por ejemplo, en Canadá estuve viviendo 4 años y la mentalidad es totalmente distinta. Viven bastante por debajo de sus posibilidades. Aquí solemos vivir por encima, de ahí hay tantas tarjetas de crédito, de ahí crecen los negocios de Buy Now, Pay Later. Al Claro. final lo que están haciendo es hiperconsumismo. Pero ahí yo creo que ya es un poco una filosofía de cada uno, de que si ganas 10, tú no puedes gastar 10 ni 11, tienes que vivir con 5. Sí, toda la razón. Ahora, llegando ya a la parte final de tu historia, actualmente, ¿con cuántos proyectos estás? ¿Tienes pensados nuevos o cómo lo tienes estructurado? Bueno, es cierto que a lo largo de mi vida he montado muchas cosas, algunas han funcionado, otras no, otras han mantenido, otras han funcionado un tiempo, pero lo que sí aprendí es que llegó un momento que tenía tantas cosas abiertas que eso no era bueno. Entonces aprendí a despegarme de cosas, ¿no? Y decir, vale, me voy a centrar más en algo. Entonces, ahora básicamente lo que estoy centrado es mi marca personal, en su parte de, bueno, creador de contenido y parte de consultor y de speaker. Luego en el Instituto de Marketing Digital TechDi que monté hace 3 años, vamos a hacer ahora. Y luego es cierto que tengo proyectos inmobiliarios, pero no estoy yo en el día a día. Al final tengo socios que son quienes ejecutan el día a día. Yo en el día a día estoy en TechDi y en mi marca personal. Me, me gusta que lo has dicho como que no estás casi metido en proyectos y estás metido en muchas cosas, pero bueno, así nos imaginamos con cuántas cosas estabas metido antes. Y me gusta porque al final es lo que se dice de tener muchas fuentes de ingresos, tenerlo diversificado. Y claro, para ti, que vienes, te lo has construido todo tú y al final es un tío muy curioso, imagino que antes tendrías muchas más fuentes o muchos más que fuentes, más vías abiertas, ¿no? A la hora del trabajo. Sí, pero eso no significa fuentes. Son Claro, por cosas eso te digo. distintas. Al final son fuentes de consumo de tiempo. Entonces me di cuenta
que decía todo que sí y que tenía que aprender a decir que no, porque había muchos que eran consumidores de tiempo. Oye, Juan, este proyecto, y luego el proyecto no llevaba nada y me hizo perder mucho tiempo. Entonces aprendí a manejar mejor mi tiempo y decir, oye, ¿dónde invierto mi tiempo en que me retorne en aquello que estoy buscando? Y entonces ahora es cierto que tengo menos proyectos abiertos, pero más líneas de ingreso. Es a la inversa. Es decir, no me arrepiento del pasado porque eso me hizo aprender y es una evolución. Es decir, digo, si volviese atrás no me habría metido en tantos proyectos. Pues seguramente no. Pero es un aprendizaje que con eso pues conseguí seguir evolucionando. Vale, Juan, pues ahora que ya te conocemos un poco mejor y sabemos cómo lo has hecho, vamos a pasar con 5 áreas que me parecen muy importantes. De hecho, uno es el tiempo, pero vamos a empezar con el cuerpo. ¿Vale? El cuerpo yo lo veo como el vehículo que nos lleva a todas partes. De nada, no hablemos de bicis, de coches, no. Lo que nos lleva a todas partes es nuestro cuerpo. Somos personas que, no, bueno, no te conozco tanto, pero que imagino que pasarás mucho tiempo sentado también cara al ordenador. Entonces, ¿cómo te organizas tú? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Pones pausas de movimiento a lo largo del día? ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, de siempre para mí el deporte es fundamental para cuidar el cuerpo, ¿no? El cuerpo y la mente, porque al final va muy unido y con ello la salud, porque si no tienes eso no tienes nada. Esto es algo que por desgracia he aprendido. Y siempre he ido al gimnasio desde que tengo 18 años, he hecho bastante deporte a nivel de gimnasio, ¿no? Pero sobre todo por eso, porque el cuerpo esté bien. Y luego siempre que puedo hago algún tipo de deporte. No soy tanto de fútbol ni pádel, pero me gustan más los deportes náuticos, que claro, viviendo en Madrid es complicado, pero siempre que puedo lo hago y si no, pues aquí siempre tengo un gimnasio para hacer cosas. Pero es que cuidar el cuerpo creo que es fundamental, porque al final lo olvidamos porque dices, no tengo tiempo y siempre estamos procrastinando con esa parte, pero el cuerpo además te ayuda a tener la cabeza bien. Si no tienes la cabeza bien, los proyectos no van a ir bien. Totalmente. Y me interesa mucho el tema del movimiento, porque al final creo que muchas veces personas como nosotros nos apalancamos en que, sí, entreno 3 veces a la semana, entreno 5, pero vale, es que eso no sirve de nada si no te mueves a lo largo del día, porque es que igual nos podemos pasar 10 horas sentados. Y yo el primero que me gusta hacer deporte, pero al final cuando hacemos proyectos que nos gustan, empiezas, resuelves una tarea o un objetivo que te has puesto, te pones con otro y al final se hace de noche y dices, ostras, no me he movido nada. Mm. ¿Tú esto le das mucha importancia al moverte en tu día a día? ¿O también te pasa como a mí que a veces te descuidas? No, no lo pienso. Es cierto que desde la pandemia me muevo menos, porque antes por el trabajo viajaba mucho, entonces lo que estaba era poco tiempo parado. Y es cierto que a partir de la pandemia, como todo esto ha cambiado, ahora viajo menos, ahora estoy mucho más tiempo parado de lo que estaba ahora. No es algo que diga, no es algo que me preocupe, porque al Ujú. final, por A o por B, sí me muevo, porque digo, bueno, pues ahora me voy aquí y tal. Entonces, al final, estar 12 horas sentado frente a una pantalla no estoy, porque me muevo, hago esto, me voy al otro lado y tal y cual. Entonces, no es algo que ahora mismo a mí me preocupe. No te preocupes mucho. No. Vale. Vale, pasamos con el siguiente que son mente y emociones, como ya adelantabas que van bastante de la mano. A mí me pasa y a mucha gente le pasa que cuando empezamos con clientes, en tu caso igual también cuando haces formaciones y demás, cogemos, no sé si igual tú ya lo has sabido diferenciar, yo no he sabido todavía, cogemos problemas de nuestros clientes. Es decir, yo puedo tener un buen mal día, pero cuando hablo con un cliente y me transmite algo, también cojo su problema. Y es que igual ya no es ni del proyecto, sino que esa persona te cuenta cosas personales. Pues con un cliente pasa cuando tienes varios, tu cabeza puede llegar a ser, vamos, una tormenta. Aparte de los problemas que tienes tú por empezar también a emprender, lo que tú dices, al final, meterte en diferentes áreas. Bueno, no tengo que explicarte nada porque esto lo has bebido tú de primera mano. Tú ahora mismo, ¿cómo gestionas tu mente y tus emociones? Mira, para eso he aprendido a que los problemas de los demás no son mis problemas. No. Es decir, profesionalmente a ti te pagan por ayudar a un cliente a hacer X cosa, no porque te pase un problema. Es decir, y es cierto que surgen problemas sobre la marcha y hay momentos de tensión. Vale, esto va a pasar, pero eso nunca debe ser una constante. Y eso lo aprendí a base de golpes, ¿no? Y me permitió diferenciar clientes tóxicos de clientes no tóxicos. Es decir, a veces hay clientes tóxicos que son esos clientes que siempre están generando problemas. Y dices tú, ¿cómo es posible que alguien esté todo el día generando problemas? No puede ser mientras otro no lo genera. Entonces, aprendí al principio, es cierto que tienes que coger a todos los tipos de clientes hasta que tienes una base mínima, pero luego aprendí a descartar algunos de ellos para luego centrarme en el buen cliente. Entonces, intento que en la medida de lo posible no llevarme yo a casa los problemas de mis clientes. Vale. Bueno, suena fácil, pero es bastante más complicado. Vale, continuamos con el tiempo y productividad,
que, bueno, productividad que no es estar ocupado, son cosas bastante diferentes. Yo soy una persona muy sistemática. Mi calendario es mi templo y me gusta mucho la gestión de tiempo. ¿Tú cómo lo haces? ¿También eres de estos que utiliza herramientas para gestión de tiempo o eres un poco más desordenado pero te funciona? No, utilizo herramientas. Bueno, yo utilizo la técnica del time blocking. A mí me ayuda mucho el distribuirme o partes del día en tareas. Oye, esta la empiezo de 9 a 10 o de 10 a 10 y media. Luego sí es cierto que llevo una doble agenda. Tengo la agenda digital y tengo una agenda en papel. En la agenda en papel tengo solamente la parte de reuniones, no de tareas, sino reuniones. Y en la agenda digital tengo las tareas que tengo que hacer. Entonces, para mí esto me es fácil para organizarme. Soy muy obsesivo del tiempo, muy obsesivo del tiempo. Porque al final es el único, creo que es el activo más democrático que existe, porque obviamente todos tenemos todo, y depende de cómo eres capaz de gestionarlo. Es decir, 10 horas puede ser mucho o poco según lo que haces. Entonces, soy bastante planificador con todo esto. Eh, yo ya desde hace tiempo evitaba al máximo las reuniones presenciales, por ejemplo, porque te hacen perder mucho tiempo en desplazamientos y al final, cuando te juntas presencialmente, se va mucho el tiempo hablando de cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, intento evitarlo la medida de lo posible. Busco mucho la eficiencia en el tiempo, mucho. A veces demasiado, te diría, que no es bueno. No, me veo muy reflejado en ti. De hecho, para muchas, estoy también empezando a aprender a ser un poco más desordenado y un poco más de que me da igual las cosas, porque cuando nos metemos nos encasillamos tanto en tengo este tiempo, tengo lo otro, a veces también creo que es un poco malo. También te Correcto. digo, yo que soy un friki de esto también, ¿tú qué herramientas utilizas? Pues como tal, utilizo un gestor de tareas. Yo utilizo Kanban Flow, sabes que hay muchos, Trello, Ujú. Asana, etcétera. Yo utilizo uno que se llama Kanban Flow, pero es lo único que utilizo así a nivel de herramientas. No utilizo. Luego sí es cierto que para, por ejemplo, apuntes de notas utilizo Evernote, que me gusta mucho para organizar ideas y cosas así, pero no es que utilice 2 millones de herramientas para ello. Vale, bien, bien que haces. Pasamos con el cuarto pilar, que son las relaciones. Cuando empezamos un proyecto, en tu caso ya hace unos cuantos años, ahora imagino que ya habrá cambiado la forma de gestión, pero descuidamos muchas veces las relaciones con la familia y con amigos. ¿Tú esto cómo lo has llevado a lo largo del tiempo y no sé si ya lo has cambiado o no? No lo he llevado mal porque al final, no sé, un emprendedor, yo no entiendo separar vida personal de profesional. Es Ujú. que al final no es hasta aquí, es decir, es cómo los puedes unificar. Y muchos momentos que son de trabajo, si por ejemplo cuando viajas, cómo puedes convertir ese viaje también en algo personal. Es cierto que cuando viajaba tanto sobre todo, pues al final, pues mi pareja la veía menos. Pues claro, esto es cierto y eso afecta, ¿no? Lo importante es que la otra parte también entienda tu profesión y entienda que tu trabajo es así, es un trabajo donde tienes que dedicar muchas horas o viajas mucho. Entonces creo que por un lado, al final es como, ¿cómo hago que todo esto encaje? Pero sobre todo las personas que están a tu lado tienen que entenderte, ¿no? Un amigo mío muy cercano lo tuvo que dejar con su pareja antes de casarse porque no entendía su profesión. Es decir, no entendía que él no podía a las 6 de la tarde decir tiro el bolígrafo y dejo de trabajar, porque tenía un trabajo en internet, tenía una empresa que estaba Ujú. arrancando y necesitaba mucho tiempo. Entonces creo que es muy importante también que la gente que te rodees entienda tu manera de vivir, que es adecuado, ¿no? Cada uno vive como quiere. Es decir, es respetable que otra persona quiera trabajar solo 6 horas al día. Pero hay personas que disfrutan trabajando 14 horas al día. Es un modo de vida, es perfecto. Vale, me gusta mucho cómo lo ves. Pasando ya con la última, es el tema del dinero. No sé si yo, por ejemplo, entiendo el dinero como un medio para conseguir cosas. Para mí es algo muy importante. ¿Tú cómo entiendes el dinero? ¿Te marcas objetivos? El dinero te permite comprar tiempo. Que es lo. Es decir, y comprar tiempo significa comprar libertad, básicamente. Para mí el dinero es algo, no, es algo necesario para poder vivir más tranquilo, para tener tranquilidad mental. Y cuando tienes tranquilidad mental, las cosas también salen mejor. Si tú tienes una presión económica porque no llegas a fin de mes, es mucho más difícil pensar claro, ¿no? Y si te lo enfoco, por ejemplo, al lado del emprendimiento, y esto me gusta decirlo porque creo que es muy importante, hay gente que de repente monta un negocio y dice, es que necesito en 3 meses que este negocio me permita vivir de él y tener un sueldo. Así no emprendas. Porque todas tus decisiones van a estar condicionadas para ganar dinero rápido. Y lo más probable es que tomes malas decisiones para el negocio. En cambio, siempre digo, cuando montes un negocio, mira que no te va a dar ni un duro
en 12 o 24 meses. Haz esa planificación. Si no puedes, no lo montes. Entonces, eso fue un poco lo que yo hice en el pasado. Es decir, al final dije, oye, como yo no voy a vivir de esto, voy a buscar un préstamo que me permita, al final, que el negocio funcione por un lado y yo con mi trabajo funcionar por el otro. Entonces, creo que es muy importante, sobre todo al principio de emprender, separar la parte de ganar dinero del puro emprendimiento, ¿no? Pero obviamente el dinero es algo necesario y creo muy importante que todos debemos adquirir más cultura financiera o formación financiera, que es algo que por los canales habituales, colegio, universidad, pues no la han dado y la siguen sin dar, que es lo más grave todavía, la siguen sin dar. Me gusta lo que comentabas antes de que con el dinero se compra tiempo y también es algo con lo que hay que tener cuidado porque muchas veces por ganar dinero perdemos tiempo. Sí, Y, totalmente. y eso hay que, al principio igual, no sé tú cómo lo ves, al principio sí que es de veras que si tienes más tiempo que dinero, igual sí que puedes sacrificarlo un poco más, pero a medio corto plazo debería cambiar esa mentalidad. Es que toda la vida tienes que elegir tiempo o dinero, es lo que comentas. Es decir, ¿qué es lo que más tienes? Si tienes más dinero, pues puedes decir, oye, pues compro eso, contrato a alguien que haga esto por mí. Pero al principio también, si tienes menos dinero, pues ¿qué es? Tiempo. Literalmente, pues oye, mátate, duerme menos horas al día, ve menos Netflix, lo que sea. Es decir, pon tu foco en aquel objetivo, que no quiere decir que vayas a estar toda tu vida así. Pero si te tienes que tirar 3 años, yo en mi primer emprendimiento estuve 3 años sin irme un día de vacaciones, porque no podía, porque era yo solo y no había manera, y era un negocio 24/7 que no dormía. Entonces, pero bueno, es parte del sacrificio. Si no, búscate un trabajo, es más Claro. sencillo. Es que es Sí, así, sí, nadie te obliga a esto, pero creo que hay que ser coherente con lo que hacemos. totalmente. Yo es que, por ejemplo, no he sido consciente de lo que vale el tiempo hasta que empecé a ofrecer servicios, porque te das cuenta de que muchas veces crees que estás poniendo un precio por arriba o que podrías apretarte más para que el cliente lo pudiera pagar más holgadamente, pero cuando empiezas a vender este servicio, te das cuenta de que aparte de tus conocimientos, estás también vendiendo tu tiempo y que Sí. cuando pasa un mes haciendo esto, te das cuenta de que ni va a volver ese tiempo, ni realmente estás cobrando lo que deberías cobrar. Y esto la gente que empieza, yo lo veo muchísimo. Yo he sido el primero. Mira, eso nos llevó hace muchos años a cambiar en nuestra agencia, ofrecer servicios en base a horas. Yo trabajo siempre por bonos de horas. ¿Por qué? Porque es la única manera de controlar el tiempo. Porque si no a los clientes tú les ofrecías un servicio y al no ponerle un marco temporal, podías dedicarle 8 horas como 24 y la rentabilidad cambiaba mucho. Entonces decías, no, 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 ¿cuánto dedico a tu proyecto? Tantas horas. Este es el precio por tantas horas. Y si quieres más, más horas. Y además es la mejor manera también de poder ser más eficiente y poner atención en cada proyecto de la manera más adecuada posible. Porque si no, te desbarajusta tu tiempo y a lo mejor otro buen cliente no le puedes estar dando un buen servicio por eso. Ostras, pues vale, me parece muy curioso porque últimamente no paro de escuchar el no vender tus servicios por horas, sino por impacto que puede tener. Y me choca bastante. Sí que es de veras que el impacto es mucho más complicado de medir. Pero me choca un poco esta forma que tienes de verlo. Porque al final, si tú tardas menos tiempo, ¿no puede ser también porque tengas más conocimiento sobre esa área? Sí, totalmente. Pero probablemente la hora la cobres más cara. Vale. Entonces, al final puede ser más rentable. Es decir, a lo mejor yo por mi experiencia puedo hacer algo en 10 horas que otra persona lo hace en 30. Bien, pero es un tema de experiencia. Yo por impacto es algo sobre lo que nunca he trabajado. ¿Por qué? Porque el impacto normalmente no depende de ti solo, depende de otros. Y si yo no puedo vincular mis resultados a lo que hacen terceros. Te pongo ejemplo, un cliente que te dice, no, tú llevas un porcentaje en función de las ventas. Ya, pero es que yo no he podido seleccionar a tus comerciales. Yo no puedo hacer que tus comerciales respondan el teléfono en menos de 10 minutos desde que les entra un lead. Por lo tanto, sé que eso va a hacer que empeore las ventas. Yo no voy a condicionar mis ingresos a lo que tú estás Claro. haciendo. Pero igual tiene más sentido el cobrar por impacto cuando eres socio de un proyecto. Vale, ahí se pueden medir distintos, sí, hay distintos tipos, o por resultados de negocio anuales. Oye, en función de los resultados que hay, se reparten dividendos, se reparten. Perfecto, ahí sí. Pero de cara a cliente, yo eso no lo veo tan claro, salvo que a lo mejor el proyecto esté muy organizado tal y digas, oye, pues en este caso tiene sentido. Obviamente siempre hay excepciones. Vale. Me queda más claro y me gusta cómo lo ves. Y bueno, ya por último, la última pregunta que sería, ¿a qué persona te gustaría que trayésemos aquí al podcast para conocer su historia? Mira, me llama mucho la atención
emprendedores que se están dedicando a crecer en el mundo del gaming y el mundo cripto y el mundo Web3. Estaba escuchando esta mañana una entrevista que hacían unos chicos que tienen un podcast cripto, no me acuerdo el nombre. Es al fundador de la empresa de juegos Out of the Ring. Y ha montado un pedazo empresón con 210 empleados. Están en Navarra. Yo a él no le conozco, ni mucho menos. Pero lo poco que escuché en el podcast me pareció súper interesante. Y creo que puede ser una persona de la que se puede aprender mucho. Vale, pues me pondré en contacto con él y a ver si lo podemos traer por aquí. Así te paso el episodio y a ver si nos cuenta él cómo lo ha hecho. Sería genial. Vale, Juan, pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Si quieres dejar donde pueden encontrarte. Bueno, pues yo creo que lo más sencillo es irse a Google y poner Juan Merodio. Entonces directamente ahí van a encontrar mi web y las redes sociales son todas mi nombre, Juan Merodio. Es bastante fácil, sí. Hace de eso que lo encontraréis fácil. Muchísimas gracias, Juan. No te quitamos más tiempo, que sabemos que es lo más valioso que hay. Y seguimos hablando. Seguimos en contacto. Gracias, cuídate.